Yo no pago el precio completo de nada, nunca. Y eso es exactamente lo que me metió en el peor lugar de mi vida. Me llamo Tobías. Tengo 24 años y reparto volantes de una inmobiliaria que estoy casi seguro de que no existe. Gano una miseria. Así que cuando esa noche me llegó una notificación al celular que decía «Cubo familiar gratis, solo hoy, solo en la sucursal de Avenida Reforma, válido hasta las 3:00», no lo pensé ni un segundo. Eran las 2:15 de la madrugada. Tenía 45 minutos y un hambre que me dolía en los dientes. «Gratis, gratis», le dije al celular como un imbécil mientras me ponía los tenis. No gratis con la compra de otro, gratis de verdad. La sucursal estaba a 15 cuadras. Llegué corriendo, sudando, y lo primero que pensé fue que me habían estafado, porque el lugar estaba completamente vacío. No había autos en el estacionamiento, no había nadie en las mesas, las luces estaban encendidas. Ese amarillo cansado de los restaurantes de madrugada, pero el local parecía abandonado a media función. Empujé la puerta, sonó la campanita y desde atrás del mostrador, como si hubiera estado esperándome toda la noche pegado a esa caja registradora, apareció un hombre con una sonrisa tan ancha que le partía la cara en dos. «Bienvenido a la promoción», dijo, y juro que lo dijo con signos de exclamación. «Usted es nuestro invitado de esta noche». Llevaba el uniforme rojo impecable, planchadito, con un gafete que decía «Rodrigo, gerente». Tendría unos 50 años, el pelo peinado con una raya perfecta, y esa sonrisa que no se movía ni cuando hablaba. «Vengo por el cubo gratis», le dije mostrándole el celular. «Por supuesto que sí», respondió Rodrigo dando una palmada. «Pero la promoción tiene unos pequeños términos y condiciones, como todas, ¿verdad? Nadie regala nada. Ahí debía haberme ido, pero tenía hambre, y la palabra gratis me había anestesiado el sentido común». «¿Términos como qué?», pregunté. Él sacó de abajo del mostrador un cubo de pollo. Enorme, el doble de grande que los normales. Lo puso sobre la barra con una delicadeza casi religiosa. «El invitado debe consumir la promoción completa», dijo. «Aquí, esta noche, antes de las 3. Si deja, aunque sea una presa, la promoción no se considera ganada. Y nosotros», su sonrisa se ensanchó todavía más, lo cual yo no creía físicamente posible, «nos vemos obligados a cobrarle el precio completo. El precio completo de verdad. Es un cubo gigante. No me voy a acabar todo eso. Los ganadores anteriores tampoco creían que podían», dijo Rodrigo. «Y mírelos, todos terminaron. ¿Dónde están?» Por primera vez, la sonrisa se quedó quieta un segundo de más. «Atrás», dijo. Me senté. «Soy un tonto. Ya lo establecimos». Empecé a comer, y al principio fue lo más delicioso que había probado en mi vida. En serio, casi me dieron ganas de llorar. Rodrigo me observaba desde el mostrador sin parpadear, con las manos cruzadas, como un mesero en un restaurante carísimo. «¿Está disfrutando la experiencia?», preguntaba a cada tanto. «Recuerde masticar. Los que se apuran se atragantan, y los que se atragantan no terminan». A la 5ª presa ya estaba lleno. A la 8ª me empezó a doler el estómago. Miré el reloj de la pared. 2:48. Todavía quedaba más de medio cubo. «No puedo más», dije soltando un hueso. «En serio, gracias, pero ya. Me llevo el resto». «La promoción no permite llevar», dijo Rodrigo, y su voz seguía siendo dulce, de comercial de televisión. «Aquí, esta noche, o el precio completo. Pues cóbreme y ya». Se inclinó hacia adelante sobre el mostrador. La sonrisa por fin se le borró, y sin ella la cara se le veía floja, como una máscara a la que le quitan el gancho. «Tobías», dijo, aunque yo nunca le había dicho mi nombre. «Usted no tiene con qué pagar el precio completo. Lo supimos desde que abrió la aplicación. Por eso lo elegimos. Los que pueden pagar nunca son el invitado. ¿Entiende ahora cómo funciona la promoción?» Volteé despacio hacia la puerta que decía «Empleados». Estaba entreabierta, y desde la oscuridad de ese pasillo, algo me devolvía la mirada a la altura del piso, como si hubiera varias personas ahí, sentadas, esperando su turno para terminar de pagar. No sé cómo me levanté, sé que volqué la silla, sé que Rodrigo no corrió, solo extendió un brazo y dijo
con la sonrisa otra vez puesta. Falta poco. Ya casi gana. Sé que la campanita sonó cuando salí disparado a la calle y que corrí 15 cuadras sin voltear ni una vez. Al día siguiente busqué la sucursal de Avenida Reforma en internet. No existe. Hay una en esa avenida, sí, pero cerró hace 6 años. Las fotos del local clausurado son exactamente el lugar donde yo comí, la misma barra, las mismas mesas, y en una de esas fotos atrás del mostrador, peinado con su raya perfecta, está Rodrigo, sonriendo a la cámara con el uniforme rojo. Borré la aplicación. Ahora pago el precio completo de todo. Es más caro, sí, pero al menos sé exactamente cuánto me cuesta. El primer turno de noche siempre te lo pintan como lo más fácil del mundo. Casi no entra gente, Marisol. Solo limpias, cierras la caja y te vas a tu casa. Eso me dijo la gerente cuando acepté. Lo que nadie me dijo es que ese local no se quedaba solo cuando se vaciaba, que tenía a alguien adentro desde mucho antes que nosotros. Tengo 34 años y 2 hijos. Tomé el turno nocturno porque era el único que quedaba y porque pagaba un poco más. Cerraba sola de lunes a jueves. Barría, trapeaba, apagaba las freidoras y me iba caminando a casa a las 11:30. Las primeras 2 semanas, nada. Aburrido hasta. Después empezó el olor. Era aceite quemado, pero no del nuestro. El nuestro huele a pollo, a empanizado, a grasa fresca. Este olía viejo, como aceite usado 1000 veces. Rancio, con un fondo dulzón que se te metía hasta la garganta. Y solo aparecía después de medianoche, cuando ya había apagado todo. La primera vez pensé que se me había quedado una freidora prendida. Fui a la cocina a revisar, todas apagadas, frías, pero al entrar, el olor era tan fuerte que tuve que taparme la nariz y oí, bajito, como saliendo de las paredes, a alguien tarareando. Una canción que no reconocí, lenta, de viejo. ¿Hola?, dije. ¿Hay alguien? El tarareo se detuvo. El olor desapareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me quedé parada en medio de la cocina con el corazón a 1000 y me convencí, porque una se convence de lo que necesita, de que estaba cansada y ya. La noche siguiente me dije que no iba a entrar a la cocina pasada la medianoche y punto. Pero a la 1 me faltaban servilletas y las servilletas están en el almacén, que queda atravesando la cocina, al fondo. Fui rápido, sin respirar casi, y cuando abrí la puerta del almacén, el frío me pegó en la cara. Un frío que no debía estar ahí. Adentro, el cuartito que yo conocía lleno de cajas se veía distinto. Las paredes con azulejo verde despostillado, ganchos de carnicero colgando del techo y en el piso una espátula vieja, de metal ennegrecido, que yo nunca había visto. «Esa es mía», dijo una voz detrás de mí en la cocina. La buscaba. No me volteé. Agarré las servilletas y salí caminando para atrás, sin darle la espalda al almacén, y el tarareo me siguió hasta el comedor, y ahí se cortó. Esa noche no renuncié. Necesitaba el sueldo. Tenía 2 bocas que mantener, y me repetí toda la madrugada que los nervios juegan, que el cansancio inventa. Aguanté una semana más diciéndome eso, hasta que llegó la noche del vidrio. Estaba trapeando el comedor cuando, por el reflejo del vidrio de la entrada, vi la cocina detrás de mí. Y la cocina no era nuestra cocina. Las freidoras inoxidables se veían viejas, abolladas, negras de costra. Las paredes que nosotros teníamos blancas estaban cubiertas de ese azulejo verde. Y en el reflejo, parado frente a la parrilla, había un hombre. Me volteé. La cocina era la nuestra otra vez. Blanca, moderna, vacía. Me volví al vidrio. Ahí seguía. Un hombre mayor, gordo, con un delantal manchado hasta el negro y una camiseta sin mangas. Estaba de espaldas, trabajando una parrilla que no existía, moviendo algo con la espátula, tarareando. Solo lo veía en el reflejo. En la cocina real no había nada. «Esto no es real», dije en voz alta para mí. «No es real, Marisol». Y el hombre del reflejo, sin voltearse, dejó de tararear y habló. «El turno no se acaba hasta que cierras bien la última freidora», dijo. La voz salía como de muy lejos, con un eco metálico. Yo siempre cerraba bien, 30 años cerrando solo. Por eso no me dejaron salir. ¿Quién no lo dejó salir?, pregunté. Y no sé por qué pregunté. No sé por qué le seguí la conversación.
El fuego no pide permiso para entrar, respondió. Pero para salir, sí. Y yo me quedé a apagarlo. Uno no abandona su cocina, niña. ¿Tú abandonarías la tuya? Yo no tengo cocina. Tengo este turno y 2 hijos esperándome. Entonces vete con ellos, dijo, y por primera vez sonó casi suave. Antes de que te acostumbres. Yo me acostumbré. Pensé que era una sola noche más. Y aquí sigo. Empezó a voltearse, despacio, y alcancé a ver que del lado de la cara que daba a la parrilla, la piel estaba mal, brillante, tirante, derretida, como de alguien que estuvo demasiado cerca del fuego demasiado tiempo. No esperé a verle los ojos. Solté el trapeador. El palo retumbó contra el piso. Salí del local sin apagar las luces, sin cerrar la caja, sin nada. Le marqué a la gerente a medianoche y le dije que renunciaba. Y cuando me preguntó por qué, no supe cómo decírselo sin sonar loca. Lo que sí hice fue buscar. El local lleva ahí, en ese mismo terreno, desde antes de ser un KFC. Antes fue una rosticería de barrio, de esas familiares. Encontré una nota vieja de periódico, chiquita, de hace como 30 años. Un incendio en la cocina, de madrugada, por una freidora. Una sola persona adentro. El dueño, que cerraba siempre solo. Decía que lo encontraron junto a la parrilla, que probablemente intentó apagar el fuego en lugar de salir. No venía foto, no me hizo falta. Yo ya le había visto la cara. A veces cuando paso por afuera de un local de comida cerrado de noche y huelo aceite viejo, aprieto el paso, porque ahora sé que hay lugares que no se quedan vacíos, solo se quedan callados, esperando a quien cierre con ellos. Si llegaste hasta aquí y el corazón todavía no se te calma, suscríbete y activa la campanita, porque las 2 historias que faltan son peores. Y dale me gusta, que eso me ayuda más de lo que crees a seguir contándotelas. Yo entré a ese KFC para estudiar, no para que un desconocido me convenciera, en una sola noche, de que yo no era quien creía ser. Me llamo Camila, tengo 22 años y tenía un examen de anatomía a las 8 de la mañana. Mi casa es un caos. Mis roomies son un caos, así que cuando necesito concentrarme, me voy al KFC de 24 horas que está a 3 cuadras. Pido un café que sabe a cartón y me siento en el rincón del fondo a memorizar huesos. Esa noche era la única clienta, o eso creí, hasta que él entró. Un hombre, 50 y tantos, camisa abotonada hasta arriba, sin corbata, limpio, peinado, tranquilo. Pidió un café, igual que yo, y de todas las mesas vacías que había, se sentó exactamente frente a la mía, del otro lado del pasillo. «Anatomía», dijo, sin mirar mis apuntes. «El examen es a las 8. Vas a reprobar la parte de los huesos del oído». Levanté la vista. «Disculpe, lo digo por experiencia», respondió, con una sonrisa amable. «Siempre reprueban el oído. Martillo, yunque, estribo. Nadie lo recuerda en el orden correcto. Tú tampoco. ¿Nos conocemos?», pregunté, ya incómoda. «Camila», dijo despacio, saboreando mi nombre. «Nos hemos visto muchas veces. Aquí, siempre en esa mesa. Siempre el café que no te gusta. ¿De verdad no te acuerdas?». Y ahí está la cosa. Era la primera vez en mi vida que yo veía a ese hombre. Estaba segura. Casi segura. Empecé a estar un poquito menos segura. «Creo que me confunde con alguien», dije. «Puede ser», concedió encogiéndose de hombros. «La memoria es un músculo flojo. Por ejemplo, tú crees que viniste a estudiar anatomía, pero traes los apuntes de fisiología. Revisa». No los revisé. Sabía que eran de anatomía, los había impreso yo, pero el solo hecho de que él lo dijera con tanta calma hizo que mi mano, sola, fuera hacia las hojas para confirmarlo. Me detuve, me di cuenta de lo que estaba haciendo y la mano me tembló. «Mire, no quiero ser grosera, pero necesito estudiar». «Por supuesto», dijo. «Solo una cosa más. Cuando entraste, ¿pediste el café tú o ya estaba en la mesa esperándote?». «Yo lo pedí». «¿Segura? Porque yo te vi sentada ya con el café cuando llegué». Tomó un sorbo del suyo. «Pero si tú dices que lo pediste, lo pediste. No te quiero confundir, solo quiero que notes con qué facilidad acabas de dudar». El cajero, un muchacho, nos miraba desde la barra. Cuando crucé los ojos con él, bajó la cabeza rapidísimo y se metió a la cocina, como si supiera, como si ya lo hubiera visto antes y prefiriera no estar presente. Junté mis cosas para irme, me puse de pie, y él, sin moverse,
sin alzar la voz, soltó una pregunta que me clavó al piso. ¿A qué hora dijiste que era tu examen? A las 8, respondí automáticamente. Hace un rato dijiste que a las 9. No, dije a las 8. Siempre fue a las 8. Mira, nada más, sonrió. Ya ni de la hora de tu propio examen estás segura. ¿Y eso que es tuyo? Imagínate de lo demás. Siéntate, Camila. No te estoy deteniendo, te estás deteniendo tú. Porque ya quieres saber hasta dónde llega esto. Y me senté. Eso es lo que todavía no me perdono. Me volví a sentar. Durante lo que sentí como horas, sin levantar nunca la voz, sin tocarme, sin moverse de su silla, siguió. Mencionaba cosas pequeñas de mi vida, el nombre de mi mamá, la materia que reprobé el semestre pasado, el color de mi mochila cuando iba en secundaria, y por cada una que acertaba, deslizaba una que era falsa, dicha con la misma seguridad, hasta que yo ya no sabía cuáles eran mis recuerdos y cuáles me los estaba poniendo él. Tu hermano, dijo en un momento. No tengo hermano. Ah, sonrió. Eso dices ahora. Y por una fracción de segundo, una fracción horrible, traté de acordarme si tenía un hermano. Repasé la cara de mi mamá, las fotos de la sala, los cumpleaños. Por medio segundo hubo un hueco donde antes había una certeza. Ahí entendí lo que me estaba haciendo. No me quería robar nada material. Me estaba aflojando los tornillos de adentro, uno por uno, para ver a qué hora se me caía la tapa. ¿Por qué hace esto?, le pregunté, y me oí la voz quebrada. ¿Qué gana? Nada, dijo, como si fuera obvio. No gano, colecciono, vengo, me siento, y me llevo una certeza de cada persona que se sienta sola de madrugada. La tuya va a ser la del hermano. Cada que pienses en tu familia, va a haber un segundito de duda. Ese segundito ya es mío. Me voy, dije. Y esta vez sí me levanté de verdad. Él no se movió. Solo dijo, suave, te puedes ir, claro. Solo te pido un favor. Cuando salgas por esa puerta, fíjate bien en el vaso de café. Dice tu nombre. Lo escribió el cajero cuando ordenaste. Léelo. Y yo, idiota, lo leí. El vaso decía Camila, bien escrito. Sentí alivio por medio segundo porque era mi nombre. Era yo, seguía siendo yo. ¿Ves?, dijo él. Yo nunca te dije cómo te llamabas. Lo dijiste tú. Yo solo repetí lo que tú ya creías. Eso hago, Camila. Solo repito. Lo aterrador siempre lo pones tú. Salí, caminé las 3 cuadras casi corriendo. Aprobé el examen, por cierto. Saqué bien hasta los huesos del oído. Pero hay noches en que me despierto y antes de acordarme de quién soy, tengo que repasar en voz baja las cosas que sé que son ciertas. Mi nombre, mi mamá, que no tengo hermano, y cada vez, antes de estar segura, hay un segundo de silencio en el que dudo. Ese segundo me lo dejó él. No me quitó nada, solo me enseñó lo fácil que era. A la ventanilla del autoservicio le tienes que tener respeto. Es un agujero en la pared por donde, de madrugada, te puede entrar cualquier cosa. Yo aprendí eso a los 19 años, en mi primer trabajo, una noche que todavía no termina de irse de mi cabeza. Me llamo Iván. Era el del drive-thru en el turno de cierre, solo, porque mi compañero se había reportado enfermo y el gerente se había ido a las 11. A la 1 de la mañana ya casi no entran autos. Te pones los audífonos del intercomunicador. Esperas la campanita que suena cuando un coche pisa el sensor de afuera. Tomas el pedido, cobras, entregas. Mecánico, fácil. A la 1:20 sonó la campanita. Miré la pantalla del sensor. Había un auto en el carril, negro, parado en el punto de la bocina. Apreté el botón. Bienvenido a KFC. ¿Qué va a ordenar? Silencio. Solo una respiración del otro lado, lenta, pegada al micrófono. Iván, dijo una voz de hombre. Tranquila, grave, buen nombre. Lo dice tu gafete, ¿verdad? Iván. Se me heló la espalda, pero me reí nervioso porque a veces los borrachos hacen eso. ¿Va a ordenar algo, señor? Todavía no, dijo. Primero estoy decidiendo. ¿Decidiendo qué quiere? Decidiendo si te toca a ti. Le quité el dedo al botón. El corazón me golpeaba en el cuello. Miré por la ventanilla hacia el carril, pero desde mi ángulo solo se veía el cofre del auto, no al conductor. La luz del menú de afuera lo iluminaba a medias, dejándolo en sombra. Me convencí de ignorarlo. Si no ordenaba, eventualmente se iría. Me alejé de la ventanilla
Me puse a acomodar los vasos. La campanita sonó otra vez. El mismo auto. Apreté el botón sin querer, por costumbre. «¿Te alejaste?», dijo la voz, y ahora sonaba más cerca del micrófono. «No te alejes. Cuando te alejas tengo que tocar el sensor otra vez. Y eso me molesta, Iván. Y no te conviene que me moleste. Voy a llamar a la policía», dije. «El teléfono está en la oficina del gerente», respondió calmadísimo. «La oficina está del otro lado de la cocina. Para llegar tienes que pasar frente a la puerta de servicio. Yo, mientras tanto, voy a estar avanzando el auto hasta la ventanilla. ¿Tú crees que llegas a la oficina antes que yo a la ventanilla? Yo creo que no, pero inténtalo. Me gusta cuando lo intentan». Y oí, por la bocina y por la pared al mismo tiempo, el motor del auto avanzando despacio en el carril, acercándose. La ventanilla de entrega no tiene cerradura. Es un vidrio que corre. Cualquiera lo abre desde afuera si llega lo suficientemente cerca. Hice lo único que se me ocurrió. Corrí a la ventanilla y empujé el carrito de los condimentos, el pesado, el de metal, contra el vidrio, atorándolo para que no corriera. Y justo cuando lo atoraba, el auto negro llegó. Vi al hombre por primera vez. Una cara común. Eso fue lo peor. Una cara de cualquiera, de señor que ves en el súper, sonriendo apenas, con un brazo ya estirado hacia el vidrio. «Buen reflejo», dijo, esta vez sin micrófono, con su voz real, a medio metro de mí, a través del cristal. «Pero los carros vienen y van toda la noche, Iván, y tú tienes que abrir la ventanilla cada vez. No puedes atorarla con el carrito para siempre. Yo solo tengo que dar la vuelta a la cuadra y volver. Tengo toda la noche. ¿Tú?». Dio reversa. Se fue. Y empezó lo de verdad. Dar vueltas. Cada 5 o 6 minutos la campanita. El mismo auto. A veces hablaba. A veces solo respiraba. A veces decía la hora que era, como recordándome cuánto faltaba para que abrieran y cuánto tiempo estábamos solos él y yo. «Faltan 4 horas para que llegue el de la mañana», dijo en una vuelta. «¿Sabes cuántas vueltas a la cuadra son 4 horas, Iván?» Yo sí, las conté antes de venir. En otra vuelta cambió. Ya no habló de mí. «Viene un carro detrás de mí», dijo. «Una pareja. Van a pedir algo. Si abres la ventanilla para atenderlos, la abres para mí también. Si no los atiendes, se van a enojar. Van a tocar el claxon. Van a llamar para quejarse de que el muchacho del turno no quiso trabajar. Tú decides a quién le tienes más miedo esta noche». Y era verdad. Atrás de su auto, en el carril, se habían formado unos faros. Gente normal, gente con hambre que no tenía ni idea. Apagué el letrero del menú, apagué la luz de la ventanilla, me tiré al piso detrás del carrito y recé para que pensaran que estábamos cerrados y se fueran. Los oí maldecir, oí el claxon, oí las llantas alejarse y después, otra vez, solos, él y yo. No fui por el teléfono, me quedé en el piso, detrás del carrito atorado, marcando al 911 desde mi celular con las manos temblando, hablando bajito mientras la campanita sonaba y sonaba. La operadora me dijo que aguantara, que ya iban en camino. El hombre, en una de las vueltas, debió ver las luces a lo lejos antes que yo, porque la última vez que sonó la campanita y apreté el botón, solo dijo una cosa. «Hoy no eras tú», dijo, casi con ternura, «pero ya sé dónde trabajas y ya sé tu nombre. Buenas noches, Iván». Y se fue de verdad. La patrulla revisó el estacionamiento, las cámaras, todo. El auto no tenía placas visibles en la grabación. Nunca lo encontraron. Renuncié esa misma semana. Hoy trabajo en una bodega, de día, con gente alrededor todo el tiempo. Y estoy bien, en serio. Pero si voy a un autoservicio y escucho esa campanita que suena cuando un coche pisa el sensor, ese ding tan tonto, tan inofensivo, se me corta la respiración y tengo que agarrarme de algo, porque por un segundo vuelvo a tener 19 años. Vuelvo a estar solo y vuelvo a oír a alguien del otro lado, decidiendo con toda la calma del mundo si esta noche me toca a mí. Suscríbete para más historias de terror.